Me llamo Maite y llevo aquí en la tienda, yo con mi marido, 20 años. Antes la llevaban mis padres, esta tienda tiene 50 años. Nos levantamos muy temprano, puede ser las 5:30, a las 6 de la mañana, y cerramos muy tarde, sobre las 10. Un intermedio de a mediodía de 1 horita y media, y esto es nuestro trabajo. Vale, aquí en esta tienda lo que más se vende es, aparte de la fruta y la verdura, lo que son el jamón y el queso, fiambre, jamón y queso. Tenemos salazones, que hay mucho de olivas también, todo lo que son encurtidos y salazones, pero sobre todo fruta y verdura, jamón y queso y aquella zona. Nosotros tenemos muy buena clientela, sí. Realmente aquí en el barrio, aparte de que conocieran a mis padres, conocen mucho a mi marido. Mi marido es muy bueno para escoger las frutas y las verduras. Él va al mercado, se coge un tomate, se lo mete en la boca. ¿Le gusta ese tomate? Lo paga. Quiere decir que elige muy bien y sabe también dar muy buenas cosas al público. A ver, en general la gente tiene los supermercados y tienes todo a mano. Y lo tienes, ¿cómo decirlo? Saben comprar con carro una vez a la semana, pero el llegar como una señora, llegar aquí y sentarse, yo sé que ella se lleva la marca tal de las Fantas, yo sé que a ella le gusta la marca, el queso semicurado porque la conozco, les gusta que les conozca, es mucho más familiar. Que no puede la mujer llevarse la compra en un momento, alguien le sube la compra o me llama por teléfono, necesito tal cosa y no me apetece bajar, aquí estamos. Es la confianza, sobre todo es la confianza. A ver, hace muchos años entró un señor y era en una época como esta y se metió un albaricoque en la boca. Se le atragantó el albaricoque, no lo pudo echar y bueno, fue un show aquí. Mi marido empezó a hacerla así para que tirara el albaricoque, no salía, cogimos a un vecino, entre todos, yo llamando al 112. Tiró el albaricoque, el hueso del albaricoque, el hombre, vamos, sin ningún problema, pero el susto fue tremendo. Y luego lo de la confianza, teníamos el teléfono de su mujer, teníamos el teléfono de su hija, el de su hijo, a todo el mundo llamamos. Enseguida se entera la gente de todo, pero que encima, que ya te digo que tenemos los teléfonos de mucha gente, tenemos mucha confianza con mucha gente. ¿Tiene tomate seguro? Creo que sí.